Recordemos que anteriormente habíamos visto el concepto de equilibrio químico, en que consistía, ¿verdad? Vimos cómo calcular Kc, cómo calcular Kp, equilibrios homogéneos, heterogéneos, ¿cierto? Que se incluía dentro del equilibrio. Y vimos también el concepto de equilibrio iónico para el Kw, del equilibrio del agua, de su autoionización, y cómo a partir de ahí se derivan conceptos como pH. Bien, entonces a partir de ahora vamos a ver algunas aplicaciones que tienen el equilibrio químico y consideraciones importantes a tener en cuenta para el desarrollo de este concepto. Bien, entonces voy a poner esto en pantalla grande. Ya. Entonces tenemos, para iniciar, que una de las aplicaciones directas que tiene el concepto de equilibrio químico es la capacidad que tiene el concepto de predecir la dirección de una reacción. Bien, entonces en pantalla tenemos, por ejemplo, la reacción hidrógeno más yodo para producir yoduro de hidrógeno, ¿verdad? Donde se calcula la constante de equilibrio con un valor de 54.3 a esta temperatura. Bien. Luego nos dicen que en un experimento específico se colocan 0.243 moles de hidrógeno, 0.146 moles de yodo y 1.98 moles de yoduro de hidrógeno en un recipiente de 1 litro a 430 Celsius, es decir, a la misma temperatura a la que se midió el Kc. La pregunta ahora es, al introducir esto, ¿hacia qué lado se va la reacción? Es decir, si yo introduzco, voy a volver a escribir acá, 0.24 moles de hidrógeno, 0.146 de yodo y 1.98 de yoduro de hidrógeno, ¿qué sucederá? ¿Se producirá hidrógeno? ¿Se gastará el hidrógeno? ¿Se producirá el yoduro de hidrógeno? ¿O se gastará? Bien, entonces en estas consideraciones, gracias al equilibrio químico, nosotros podemos predecir hacia qué dirección se va a empezar a generar la reacción. Recordemos que al ser equilibrio puede o bien desplazarse a la derecha o bien desplazarse hacia la izquierda. Entonces, recordemos que el Kc de esta reacción se calculaba como los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partidos sus reactivos. Hidrógeno y yodo. Bien, entonces, como esto no está en el equilibrio, no sabemos si está en el equilibrio, debemos introducir un nuevo concepto que vamos a llamar Qc. Vamos de nuevo, Qc. Bien, y este nuevo concepto de Qc matemáticamente es equivalente a la ley de acción de masas. Bien, la única diferencia, recuerden, con el Kc es que aquí no estamos trabajando con las concentraciones en equilibrio, ¿vale? Perdón. Entonces, como no son concentraciones en equilibrio, el valor que resulte de aquí no va a ser el valor de la constante de equilibrio y por eso se hace la necesidad de introducir un concepto que vamos a llamar Qc. Bien, recuerden que esto está en 1 litro y entonces para pasar a concentración es cantidad de moles partido litro. Como es 1 litro, el número va a ser equivalente. Entonces aquí tenemos yoduro de hidrógeno. ¿Qué concentración tenemos de yoduro de hidrógeno? 1.98 al cuadrado. Hidrógeno 0.243 y del yodo 0.146. Resolvemos esto y esto nos da 111. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese número 111? Es decir, debe existir una relación entre el Qc y el valor de Kc. El valor de Qc, lo que acabamos de calcular, es 111, mientras que el valor de Kc es 54.3. Ahora, primero, pues aquí observamos, vemos que 111 es mayor que 54, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve a nosotros esto? Entonces, pueden existir 3 relaciones diferentes. En la que aparece ahora en pantalla, en la que Qc es mayor que Kc, en la que Qc es igual que Kc, y en la que Qc es mucho menor o menor que Kc. Entonces, tenemos esas 3 posibles situaciones. Bien. ¿Y qué implica que Qc sea mayor que Kc? Que Qc sea mayor que Kc implica que este valor debe reducirse hasta alcanzar el valor de Kc.
Si son iguales, decimos que el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, aquí no hay mucho que analizar. El sistema está en equilibrio. Fin de la discusión. Y para el último, donde QC es menor que KC, decimos entonces que el valor de QC debe incrementarse. Ahora, ¿cómo hacemos para que el valor de QC se incremente hasta alcanzar e igualar el valor de KC? O que el valor de QC, en este caso, se disminuya para alcanzar el valor de KC. Entonces recordemos que en el fondo lo que estamos diciendo nosotros con QC o KC es que tenemos una relación de productos y reactivos. Esta relación es la que básicamente nos hace la ley de acción de masas, la relación existente entre productos y reactivos. Para que este número QC se disminuya, en esta relación o en esta división, el denominador debe crecer, ¿cierto? Es decir, en este caso, si el denominador crece, el número se hace más pequeño, el de la división, y al hacerse el número más pequeño, esto se reduce e iguala el valor de KC. Bien, en ese sentido, que aumente el valor del denominador implica que los reactivos deben aumentar. Aumenta reactivo, ¿cierto? Y que aumente el reactivo, ¿qué significa? Que la reacción se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, que para este sistema donde QC es mayor que KC, QC va a empezar a disminuirse hasta alcanzar el valor de KC, implica que los reactivos van a aumentar y por lo tanto, si aumentan los reactivos, la reacción va hacia la izquierda. Es decir, en este sistema inicial, la cantidad de yoduro de hidrógeno, que era 1.98 molar, empieza a reducirse hasta un valor menor. ¿Cuánto? En este momento no lo sabemos, pero las aplicaciones que tiene el equilibrio químico nos permiten calcular ese valor. Bien. Ya dijimos que para el caso del equilibrio decíamos entonces que el sistema se encuentra en equilibrio y no habría más que analizar. Y para el caso del QC sería entonces todo lo contrario del análisis que hicimos en el KC. Es decir que para que el QC aumente hasta alcanzar el valor de KC, ¿verdad? Los numeradores, o P, debería aumentar. Es decir, la reacción se iría hacia los productos. Bien. Y entonces, para cuando tengamos una situación de esta, lo primero que debemos hacer es calcular el QC y determinar si el sistema se encuentra en equilibrio, si se va a desplazar hacia la izquierda o si se va a desplazar hacia la derecha. ¿Vale? Entonces vamos a mirar ya en una situación real. Bien. Donde tenemos entonces una reacción donde al principio tenemos 0.249 moles de nitrógeno, 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 6.42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco en un matraz de 3.50 litros a esta temperatura. ¿Bien? Se calcula la constante de equilibrio para esta reacción y dice que el valor es 1.2. Bien, la pregunta es, ¿el sistema está en equilibrio? Perdón, ¿el sistema está en equilibrio? Si no es así, entonces ¿hacia qué lugar se dará la reacción? Bien, entonces vamos a suponer que ustedes están a cargo de este reactor que tiene 3.50 litros para producir amoníaco. 3.50 litros para producir amoníaco. Y alguien, no sé, uno de los ayudantes, de los técnicos, practicantes, no lo sé, introdujo esta cantidad de materia en el reactivo 3.21 por 10 a la menos 2, 6.42 por 10 a la menos 4, perdón, quise escribir los valores al revés, ahora sí, esto es 0.249, 3.21 por 10 a la menos 2 y 6.42 por 10 a la menos 4. Bien, introdujo esa cantidad de masa al reactor y quien lo hizo no sabe entonces ahora qué va a suceder, si se va a seguir produciendo amoníaco, si se va a detener la producción de amoníaco y se va a empezar a generar hidrógeno, no sabemos. Bien, entonces usted como es el encargado, claro que lo puede saber. Y lo primero que va a hacer es determinar el valor de Q de esta reacción. Y recuerden que Q es la concentración de los productos partido la concentración de los reactivos. ¿Vale? Y entonces,
Ojo, atención a esto. Esto es concentración de amoníaco y aquí tenemos moles. Les voy a hacer una explicación porque ustedes ya saben calcular las concentraciones. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, calcular la concentración de nitrógeno sería ¿quién? Cantidad de moles partido litro. ¿Cuántos moles tenemos? 0.249. ¿En cuántos litros? 3.50. Bien, es decir, 0.249 entre 3.50. Esto nos da 0.0711. Bien, esa sería entonces la concentración de nitrógeno. Y en ese sentido podemos calcular las concentraciones de los demás reactivos. Ustedes ya lo saben hacer, así que simplemente pondré aquí los números. Para amoníaco sería 1.83 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. Para el nitrógeno ya lo calculamos, que fue la demostración, 0.711. Y para hidrógeno, 9.17 por 10 a la menos 3, esto elevado al cubo. Bien, resolvemos este valor y esto nos dice que es 0.611. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comparar este valor de QC y qué relación tiene con KC. QC 0.611. Bien, KC 1.2, nos dice el ejercicio. KC 1.2. ¿Quién es mayor, QC o KC? Tenemos que KC es mayor que QC. Si nos regresamos a nuestra diapositiva, como KC es mayor que QC, nos dice que los productos deben aumentar. Es decir, la reacción tiene que ir hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que el reactor está ok y se va a producir amoníaco. Bien, es decir, no se detuvo la reacción, el sistema continúa generando productos, que en este caso los productos serían amoníaco. Bien, que sería un caso muy diferente al anterior, en la que, por ejemplo, hubieran ingresado esta cantidad de materia al reactor, entonces hubieran detenido la reacción o la producción de yoduro de hidrógeno, y entonces ahí ya se perdería la producción, en este caso de yoduro de hidrógeno, pero aquí no, aquí se sigue produciendo entonces amoníaco. ¿Vale? Entonces QC, o el valor de Q como tal, QC, nos permite a nosotros predecir la dirección de la reacción. Bien. Entonces, hasta ahora, sabemos, por ejemplo, que la reacción puede desplazarse a la izquierda o a la derecha de acuerdo al QC, ¿cierto? Es decir, aumentar o disminuir cada uno de estos componentes de la reacción, pero la pregunta que sigue ahora es, ¿qué tanto de esto, qué tanto amoníaco se va a producir? ¿O qué tanto de este nitrógeno se va a consumir en la reacción? Bien, recuerden que esto va a depender, por supuesto, de la cinética, va a depender de la relación estequiométrica, va a depender de las propiedades termodinámicas del sistema. Bien, pero para este caso de sistemas vamos a congelar todos los demás conceptos y nos vamos a concentrar solamente en equilibrio. Bien, entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros calcular las concentraciones después de haber predicho hacia qué dirección se mueve un sistema. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos una mezcla de 0.500 mol, 0.500 mol de hidrógeno, 0.500 mol de yodo, aquí tenemos 0, y se colocan en un recipiente que mide 1 litro, ¿cierto? A una temperatura de 430 Celsius. Bien, nos dicen que la constante para esta reacción es 54.3. ¿Vale? Antes de continuar, parece que hay una pregunta. Perdón. ¿Qué transformación de valores, Cristian? Que nos preguntan que si puedo explicar de nuevo la transformación de valores. No, es que no hice ninguna transformación de valores en el ejercicio anterior. Lo único que hice fue, quiero saber, tomar las moles, porque esto está en moles. Esto está en moles. Bien. Y nuestra reacción, nuestra coeficiente Q o nuestra coeficiente K, nos dice que deben ser concentraciones. Entonces yo no puedo usar estos números, debo usar el valor de concentración. Y para calcular la concentración, siempre es mol partido litro. Entonces, esto partido litros me da esto.
Esto partido los 3.50 litros me da esto. Y esto partido los 3.50 litros me da esto. Bien. Bien, entonces ahora tenemos este ejercicio donde tenemos hidrógeno 0.500, yodo 0.500 y no tenemos nada de yoduro de hidrógeno. Bien, en este sentido es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos entonces que si no tenemos nada de producto y mezclamos dos reactivos, la reacción sí o sí se va a ir hacia la derecha. Bien. En el caso de abajo nos dicen que tenemos el mismo sistema en el mismo volumen, pero que ahora las concentraciones iniciales no son las que nos dice el ejercicio anterior, sino que son unas nuevas. Hidrógeno más yodo produce yoduro de hidrógeno dos veces. Nos dice aquí tenemos 0.000623, 0.00414 y 0.0224. Bien. La pregunta ahora es, ¿este nuevo sistema inicial hará que el sistema se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda? Ya sabemos que esto lo podemos solucionar si calculamos el QC. Y una vez solucionado eso, la pregunta es, ¿cuáles van a ser entonces las concentraciones en el equilibrio? Le vamos a responder estos dos ejercicios, ¿vale? Y para eso, pues obviamente voy a dirigirme a mi espacio de trabajo que podemos usar, el cuadernillo este. Así que voy a cambiar la pantalla. Y aquí entonces vamos a solucionar el sistema. Como ustedes ya conocen el ejercicio, no lo transcribí, así que simplemente voy a escribir nuestra ecuación. Nos dice que teníamos hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso, que está en equilibrio, con 2 veces yoduro de hidrógeno en estado gaseoso, y esto tiene un Kc de 54.3. Bien. Y nos dicen entonces que tenemos unas concentraciones iniciales que corresponden a 0.500, 0.500 y nada. Bien. Recuerden, el volumen en el que estábamos contenidos era 1 litro, y introducir 0.5 moles en 1 litro es equivalente a tener 0.5 molar. Bien, por eso escribí los mismos números. Ahora, nosotros sabemos que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha porque apenas es, ¿qué hice? Porque apenas ese es el primer paso. O sea, va a producirse el equilibrio hacia la derecha. ¿Eso qué implica? Que si va a haber un cambio en las concentraciones, debe gastarse una cantidad de hidrógeno que no conozco, se debe gastar una cantidad de yodo que no conozco, ¿cierto? Y estequiométricamente se debe producir una cantidad de yoduro de hidrógeno. Bien, este 2X sale por el coeficiente estequiométrico de 2 yoduro de hidrógeno. Si por cada mol de hidrógeno que se gasta y por cada mol de yodo que se gasta, se van a producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Eso qué implica? Eso implica que ya después de la reacción, vamos a tener entonces unas concentraciones en el equilibrio. ¿Quiénes van a ser esas concentraciones en el equilibrio? Van a ser la concentración inicial menos lo que se gastó acá, la concentración inicial de yodo menos lo que se gastó acá, y la concentración inicial de yoduro de hidrógeno, que era 0, ¿cierto? Más lo que se produjo acá. Bien, esas son nuestras concentraciones de equilibrio. Y por lo tanto, nosotros podemos escribir nuestra constante de equilibrio, que sabemos que tiene un valor 54.3, ¿cierto? ¿Como quién? Como los productos. ¿Quiénes son mis productos? Yoduro de hidrógeno al cuadrado. Voy a escribirlo mejor. Si lo hago en el aire nos podemos perder. Yoduro de hidrógeno al cuadrado partido hidrógeno por yodo. Bien. Entonces, ¿quién es nuestro valor de yoduro de hidrógeno? Atención, esto es constante de equilibrio, por lo tanto vamos a usar las concentraciones de equilibrio, lo que está bajo la línea morada.
Concentraciones de equilibrio, 2x. El 0 no lo va a escribir porque no aporta. 2x al cuadrado. Denominador. Concentración de equilibrio de hidrógenos, 0.500 menos x. 0.500 menos x. Y del yodo, 0.500 menos x. 0.500 menos x. Bien. Entonces, voy a retomar esto acá. Lo voy a pegar acá. Esto es igual al valor de 54.3. Bien. Y ahora lo que debemos hacer es despejar el valor de x. Y para despejar el valor de x existen, por supuesto, ya saben, muchas técnicas para hacerlo. Depende de las habilidades matemáticas que se dispongan. Entonces, primero vamos a observar un poco la ecuación y vemos que aquí tenemos un número independiente, un número al cuadrado y un número que se multiplica por el mismo. O sea, esto que está entre este paréntesis es este mismo. Así que eso lo podemos reescribir, ¿verdad? Como 54.3, 2x al cuadrado por 0.500 menos x al cuadrado. Bien. Y si se fijan, tenemos cuadrado, cuadrado y un número independiente. Es decir, que yo puedo hallar la raíz cuadrada a todo lo que está ahí escrito. Raíz cuadrada a la izquierda, el numerador y el denominador. Bien, porque matemáticamente me lo es permitido porque todo está elevado al cuadrado. Esto y esto es un número que le puedo sacar la raíz sin problema. Bien, entonces si yo hago la raíz cuadrada de todo, tengo por el lado izquierdo 7.37 es igual a 2x partido 0.500 menos x. Bien, y aquí lo único que debo hacer ahora es reorganizar y despejo x. Bien, cuando reorganizo y despejo x, todo lo que está multiplicando pasa a dividir. 7.37 de 0.500 menos x es igual a 2x, ¿verdad? Rompo el paréntesis. Este por este, este por este. Aquí lo estoy haciendo más o menos por pasos, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Menos 0.500x es igual a 2x. Perdón, no es 0.500, aquí tengo el valor equivocado. Esto es 7.37 por x. 7.37x. Esto que está restando pasa a sumar al lado derecho. 7.37 por 0.500 es igual a 2x más 7.37x. Sumo los dos términos porque son términos semejantes. Y el resultado va a estar multiplicando a la x, por lo tanto voy a pasarlo a dividir de una vez aquí abajo. Bien, esto sería 7.37 por 0.500 partido 2 más 7.37 igual a x. Bien, resuelvo. Y entonces aquí me dice que x tiene un valor de 0.39. Ya despejé x. Y ahora, ¿para qué voy a usar yo este valor de x? Voy a regresar un poco. Voy a copiar esto que está acá. Voy a pegar acá. Y recuerden que teníamos equilibrio. Hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso en equilibrio con 2 veces yoduro de hidrógeno gaseoso. Bien. Entonces, como ya tenemos el valor de x, que es 0.39, lo que vamos a hacer es reemplazarlo. En el fondo estamos diciendo la cantidad que se gastó y que se produjo en x es 0.39. O sea que nuestras concentraciones de equilibrio van a ser 0.500 menos 0.39, 0.500 menos 0.39 y 2 veces 0.39. Bien, resolvemos esto. Concentraciones de equilibrio. Y esto nos dice que para hidrógeno pasamos de tener 0.500 molar a tener 0.107 molar. Lo mismo para el yodo. O sea, se evidencia una reducción de 0.500 hasta 0.107 molar. Como se había predicho, se gastan ellos para producir yodo. Partimos con 0 de yoduro de hidrógeno y terminamos con 0.786 molar de hidrógeno.
Bien, entonces estas serán nuestras nuevas concentraciones en el equilibrio para el sistema que estamos trabajando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio, en la que ahora estamos trabajando no con las concentraciones de 0.500, sino con unas nuevas concentraciones que nos ha dado el sistema, ¿vale? Pues recordemos que tenemos, bueno, página nueva, tenemos la misma reacción con la misma constante, tenemos hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso, que está en equilibrio, con 2 veces yoduro de hidrógeno gaseoso. Y la constante de equilibrio de este sistema era 54.3. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, el sistema nos dice que cambiaron las concentraciones iniciales y ahora estamos trabajando con unas nuevas concentraciones iniciales. Corresponden a 0.0623, ¿cierto? 0.00414 y 0.0224. Estas son las concentraciones iniciales. Bien. Ahora, lo que necesitamos hacer de aquí es calcular QC. ¿Cuál es el valor de QC de este sistema? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber si el sistema se desplaza a la izquierda o si se desplaza a la derecha. Bien. QC, recordemos, usamos la ley de acción de masas que escribimos antes. Así tendríamos entonces los productos 0.0224 al cuadrado partido a los reactivos 0.0623 y 0.00414. Bien, esto nos daría 22.4 al cuadrado entre 0.0623 por 0.0414. Esto nos da 1.95. El que es menor, entonces QC, al que es menor a 54.3, que es el KC. ¿Bien? Y recordemos que habíamos dicho al inicio, que si QC es menor, ¿cierto? Que KC, ¿qué pasa con el sistema? El sistema se desplaza a la derecha. ¿Bien? Es decir, este sistema, en las condiciones en las que se encuentra, va a producir yoduro de hidrógeno. ¿Y por qué esto es importante? Calcular QC antes de empezar el sistema. Porque eso nos permite saber si el sistema o los signos en los que van a estar escritas las X. Es decir, tenemos un cambio de concentraciones. Entonces ahora sabemos que aquí el hidrógeno se va a gastar. El yodo se va a gastar y se va a producir yoduro de hidrógeno. ¿Bien? Si, por ejemplo, voy a hacerlo en verde y lo voy a borrar rápidamente. Si el equilibrio se desplazara hacia la izquierda, eso implicaría que esto se está gastando y esto se está produciendo. Y por supuesto la interpretación final de esto es diferente a la interpretación que tiene el sistema originalmente. Para que lo tengan en cuenta antes de iniciar el sistema a calcular el QC. Bien. Si no, al final van a tener unos resultados muy extraños que no van a poder interpretar porque no va a ser fácil evidenciar el sentido físico de los resultados. Bien. Por eso es importante saber la dirección de QC para así nosotros poder determinar si las X que estamos colocando son negativas o positivas. Bien. Entonces ahora Profe, tenemos... Sí, cuénteme. ¿cómo era eso de la X? Lo último que explicó. Sí, claro. En este caso, como el sistema se va a la derecha, sabemos que el hidrógeno se gasta, por lo tanto es negativo. Bien. Si el caso contrario, el sistema se desplazara hacia la izquierda, ¿qué implica? Que el que se está gastando es el yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, esto sería menos 2X. Y las concentraciones de equilibrio nos van a cambiar. Y entonces eso implica que el yodo se está produciendo y que el hidrógeno se está produciendo. Bien. Eso implica que al final del ejercicio va a obtener los mismos números, pero con signos diferentes. Y eso implica un sentido físico a lo que está sucediendo. Y el sentido físico ya sabemos que entonces la reacción se está desplazando a la izquierda
y no a la derecha, en el caso del verde. Bien, pero como nuestro caso es el morado, vamos a dejar las X aquí negativa, porque se desplaza a la derecha, se gasta hidrógeno. Bien. Entonces, así tendremos al final una concentración de equilibrio que corresponde a 0.0623 menos X, 0.00414 menos X y 0.0224 más 2X. Bien, si se fijan, lo que hice fue sumar los dos momentos, la inicial más cuánto cambia, y obtengo entonces ahí mi resultado. Y ahora con esas concentraciones de equilibrio resolvemos igual que en el caso anterior. ¿Por igual a qué me refiero? Que tenemos nuestro Kc 54.3 es igual a productos al cuadrado. Productos al cuadrado. ¿Quiénes son mis productos? 0.0224 más 2x al cuadrado. Partido los reactivos. ¿Quiénes son mis reactivos? Hidrógeno, que sería la concentración de equilibrio, 0.0623 menos x. Y por el otro lado, el yodo, que sería esta concentración de equilibrio. Aquí concentración de equilibrio, concentración de equilibrio. 0.00414 menos x. Bien. Y de nuevo lo que tenemos que hacer aquí es despejar x. Y recuerden, había dicho, existen muchas maneras de despejar x. Para este caso, no podemos usar la metodología anterior. ¿Por qué? ¿Esto le puedo sacar raíz cuadrada? Sí. ¿A este numerador le puedo sacar la raíz cuadrada? Sí. Al denominador, no. Porque esto no lo puedo expresar como un cuadrado. Son dos números diferentes que se están multiplicando. En el caso anterior, eran dos números iguales. ¿Dónde están? Acá. En el caso anterior, eran dos números iguales que se multiplicaban. Y al ser dos números iguales que se multiplican, lo puedo expresar al cuadrado. En este caso, no. Entonces, ¿qué significa? Que aquí nosotros debemos reorganizar. Reorganizar todo esto, ¿para qué? Para obtener una ecuación o un sistema que tenga la forma ax al cuadrado más bx más c. Y al reorganizarlo de esta forma, entonces conocemos nosotros la solución, ¿cierto? Cuya solución, de acuerdo a la matemática, de x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac partido 2 veces a. Bien, así obtendríamos entonces la solución de x cuando todo esto lo reorganicemos de esta forma. Aquí me faltó igual a 0. Igual a 0. Bien. Para reorganizarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo voy a hacer paso por paso. Bien. Pero sí voy a hacer pasos intermedios para ir viendo lo que vamos haciendo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, me bajé demasiado. Lo primero que vamos a hacer es, perdón, aquí la apuntaba. Romper esto, este paréntesis y este paréntesis. Recuerden que si yo tengo un binomio de tipo a más b al cuadrado, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así rompo entonces el paréntesis de arriba. Bien, y para la parte de abajo, el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Todo con todo. Lo multiplicamos en el denominador para romper ese paréntesis. Bien. Entonces, para la parte de arriba, tendríamos 54.3 es igual. Ya sabemos, el primero al cuadrado, ¿cierto? 5.02 por 10 a la menos 4 más 2 veces el primero por el segundo. ¿Eso cuánto me da? 0.0896x, ¿cierto? Más 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Es decir, ya rompí el paréntesis del numerador. Para el denominador, recuerden, es 0.0623 por 0.0414, luego este por este, este por este, este por este, y agrupo términos semejantes. Bien, ¿eso qué implica? Que esto me va a dar 2.58 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Menos 0.0104x más x al cuadrado.
Bien, y aquí pueden existir varios pasos. Por ejemplo, si saben hacer división de polinomios, pueden hacer esta división, ¿cierto? O factorizarlo como quieran, y entonces ahí pueden reducir la cantidad de números. Bien, pero el método más directo, por decirlo de alguna manera, en el que uno no tiene que pensar demasiado cuáles son los números que dan solución a esto o la división de este sistema, es despejar. Todo esto que está dividiendo, ¿cierto? Pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, esto me queda 54.3 por 2.58 por 10 a la menos 5 menos 0.0104 de x. Vamos a hacerlo así más fácil. Como es lo mismo, voy a copiarlo y queda pegado aquí. Esto sería multiplicado y esto sería igual al numerador. Bien. No me cupo esta vez, por alguna razón. No importa, lo escribo a mano. Entonces, voy a hacerlo a mano porque no cabe. Esto sería igual a 2.58 por 10 a la menos 5 menos 0.0104 de x más x al cuadrado es igual a 5.02 por 10 a la menos 4 más 0.0896x más 4x al cuadrado. Bien. Y de aquí en adelante es lo más sencillo. Romper este paréntesis es este por este, este por este, este por este. Bien. Y después de que rompa el paréntesis, voy a empezar a agrupar. ¿Cómo los agrupo? Todo lo que tenga x cuadrado con lo que tenga x cuadrado. ¿Bien? Todo lo que tenga x con lo que tiene x. Y lo que son términos independientes, voy a hacerlo en rojo. Términos independientes con términos independientes. ¿Bien? Así empiezo yo a agrupar los factores. Vamos a mirar, por ejemplo, para x cuadrado. Para x cuadrado, ¿qué tenemos? 54.3 por x cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos 4x cuadrado. Esto que está a la izquierda, lo puedo pasar, bueno, existen dos pasos, ¿no? Hacerlo como lo estoy haciendo o tomar todo esto directamente y pasarlo a la izquierda. Bien. En cualquier caso que decidan tomar, esto nos va a dar 50.3x cuadrado. Para el caso de x, 54.3 por el número que está acompañando aquí a la x y esto que está acá. Lo combinamos, ¿cierto? Ya sean sumas o restas, dependiendo del despeje. Eso nos da menos 0.654 de x. Bien. Y para el término independiente, 54.3 por esto, combinado con esto. Bien, recuerden, este está positivo a este lado. Si lo quiero combinar, pasa a este lado negativo. Sería 54.3 por esto, menos este número. Así así se hace para todos los términos. Esto nos da 8.98 por 10 a la menos 4. Y a la derecha nos queda 0. Bien. Pues ya una vez reorganizado el polinomio, decimos que esto es A, que esto es B y que esto es C. Igual a 0. Es decir, ya encontramos el polinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo que vamos a hacer ahora es usar la solución. ¿Qué solución? La que conocemos. X es igual, X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, todo partido 2 veces a. Bien, y entonces ¿eso qué implica? ¿Quién es b? Perdón, esto es menos. ¿Quién es b? Menos 0.654, ¿cierto? Menos 0.654, más o menos raíz cuadrada, ya dijimos que b era menos 0.654 de b al cuadrado menos 4 veces a 50.3, 50.3 por c, 8.98 por 10 a la menos 4, esto no me ocupo, voy a hacerlo aquí abajo. X es igual. Bien, entonces dijimos que aquí vendría
el valor de C, que es 8.98 por 10 a la menos 4. Todo partido 2 veces el valor de A. ¿Cuánto es A? 50.3. 50.3. Bien. Resolvemos todo esto en la calculadora. Los pasos que sean necesarios los toman. Y entonces recuerden que esto nos da dos soluciones. X1 con un X cuando se suman y X2 con un X cuando se restan. Bien. Y entonces las dos soluciones que nos da nuestro sistema sería 0.0114 molar y 0. Perdón, esto no es molar todavía, simplemente son números. 0.0114 y 0.00156. Bien, esos serían los valores de X. Ahora la pregunta que nos sigue ahí. ¿Cuál es el correcto? Bien, ¿cuál es el valor correcto de X acá? Para saber cuál es el valor correcto de X acá, de nuevo lo que voy a hacer es tomar mis concentraciones de equilibrio, las voy a escribir aquí abajo para no estar subiendo y bajando. Recordemos que la ecuación era hidrógeno más yodo produce yoduro de hidrógeno gaseoso. Bien. Ahora, si usamos nuestro X1, este valor se va a hacer negativo. Bien, y nosotros no podemos tener masas negativas ni concentraciones negativas. Bien, por lo tanto, esto es físicamente incorrecto, o sea, no tiene sentido. Bien, por lo tanto, el valor que nos sirve es el 0.00156, que significa que nuestras concentraciones en equilibrio van a ser, reemplazo el valor de X por el valor que he obtenido, ¿verdad? 0.00414 menos 0.00156 y 0.0224 más 2 veces 0.00156. ¿Bien? Profe, Sí. ¿por qué la X1 no es válida? La X1 no es válido porque cuando yo tome 0.0014 y le resta este número porque me dice que tengo que restarlo, esto me da un número negativo. ¿Bien? Y nosotros no podemos Ok. tener masas ni concentraciones ni volúmenes negativos, que será la interpretación del número negativo acá. Pues como no podemos tener eso, decimos que es físicamente incorrecto y por lo tanto usamos el otro valor. ¿Vale? Hacemos las respectivas restas. Esto me dice que es 0.0467 molar para hidrógeno, para yodo 0.02258 molar y para yodo de hidrógeno 0.0255 molar. Bien, es decir, hasta acá tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Entonces tenemos varios puntos de análisis para verificar si es correcto. Primero, que el resultado nos dé físicamente correcto, es decir, que no tengamos masas negativas o volúmenes negativos o cosas de ese estilo. Lo segundo, nosotros habíamos predicho, de acuerdo al QC, ¿cierto?, que la reacción se desplaza a la derecha y eso que implica que la cantidad de masa o de concentración de yoduro de hidrógeno, por ejemplo, era 0.0224, debe aumentar porque la reacción va hacia este lado. Por lo tanto, esto debe aumentar porque es lo que nos decía el QC. Así que pasamos de 0.0224 a 0.0255, es decir, aumento. Sería un segundo punto de control que podemos analizar para verificar si lo que estamos diciendo es o no correcto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese sería el ejercicio completo. Ah, no puedo reducirlo más. Bien. Si no, entonces, ese será el tipo de ejercicio normalmente, o los dos tipos de solución, la solución con ecuación cuadrática, o la solución sin la ecuación cuadrática, que es la que tenemos acá, donde podemos sacar la raíz cuadrada a todo.
¿verdad? Si yo quiero resolver esto por el método de la ecuación cuadrática, lo puedo resolver y voy a obtener el mismo resultado. En la siguiente clase vamos a ver un ejercicio y vamos a resolverlo por los dos caminos, por el camino del método cuadrático, que fue el de abajo, o por el camino de la raíz cuadrada a todo. Y vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado. Bien. Entonces, para continuar, vamos a mirar los últimos conceptos. Profe, Sí, cuénteme. como bueno, en el enunciado salía que estaba a 1 litro, ¿cierto? Sí, Entonces, un litro. si hubiera estado en diferente, hubieran cambiado todos esos valores, ¿cierto? Sí, claro, cambian todos los valores porque se manejan concentraciones. Ah, ya, pero ¿en qué terminaba? ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿En molar En termina? molar, siempre va a ser en molar, concentración molar. Ah, ya. De hecho, el próximo, a ver, estoy mirando la próxima clase. Si la próxima clase vamos a manejar sistemas que son diferentes a 1 litro. ¿No? Así que pueden ahí trabajar un poco en la parte de recordar cómo calcular concentraciones de molaridad. Gracias. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar sobre un concepto que se llama el principio de Le Chatelier. Y este señor, Le Chatelier, lo que dice lo que está en pantalla, lo que dijo es lo que está en pantalla, ¿cierto? Básicamente consiste en que tenemos un sistema y le aplicamos una tensión externa. Botón equivocado. Le aplicamos una tensión externa, ¿cierto? Y cuando le aplicamos una tensión externa a un sistema que está en equilibrio, el sistema de alguna manera busca regresar al equilibrio, es decir, contrarrestar este efecto de la tensión externa para alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Bien? ¿Y a qué se refiere entonces Le Chatelier cuando dice tensión externa? Básicamente a la concentración, al volumen o la presión o la temperatura. Bien, ya vamos a mirar cómo el catalizador no es una tensión externa que se le incorpora a un sistema. Bien, entonces tenemos la reacción isocianato férrico que está en equilibrio con los iones de hierro y los iones isocianato. Bien, cada uno de ellos cuando está en solución representa una coloración. Básicamente lo que dice Le Chatelier es, si esto está en equilibrio, es lo que aquí se denomina como solución original y tiene una coloración amarillenta. Bien. Ahora, ¿qué pasa si introducimos, por ejemplo, cloruro férrico al sistema? Introducirle cloruro férrico al sistema, en el fondo lo que estamos diciendo es, estamos aumentando la concentración de hierro. Es decir, aquí aumentamos la concentración de hierro. Bien. Aumentar la concentración de hierro, ¿qué significa? Que si lo vemos, por ejemplo, desde el concepto de Q, significaría aumentar los productos o el denominador, y aumentar los productos o el denominador en el concepto de Q implica que Q va a tener un valor diferente a la constante de equilibrio y eso nos va a desplazar el sistema hacia la izquierda. Bien. Es decir que para que se regrese a los reactivos, Q se hace más grande. Aquí lo que estamos haciendo es que Q se haga más grande. Y al Q hacerse más grande, a través del aumento de los productos, la reacción se va hacia la izquierda. Bien. ¿Y qué será hacia la izquierda? ¿Qué significa? Que va a aumentar la concentración de isocianato férrico, es decir, se va a ver más roja la solución, y por eso hay un cambio de naranjo o amarillo a rojo. ¿Vale? Siguiente, por ejemplo, ¿qué pasa si agregamos isocianato de potasio? En el fondo lo que estamos diciendo es, estamos aumentando la concentración del isocianato, y ya vimos que eso hace parte del producto. En el fondo lo que estamos haciendo de nuevo es aumentando la cantidad de producto, por lo tanto aumentamos el valor de Q, y aumentar el valor de Q implica que la reacción se me desplace hacia la izquierda. Bien. Por ejemplo, si agregamos ácido oxálico, esto no tienen por qué saberlo, esta indicación se le dará si es necesaria. El ácido oxálico va a capturar o va a reaccionar con los iones de isocianato. Bien. Y que use los iones isocianatos, ¿qué significa? Significa que va a reducirse la cantidad
de concentración de iones isocianato, por lo tanto, la cantidad de productos va a reducirse y eso implica que el QC va a ser pequeño y a largo plazo estamos diciendo que la reacción se va a desplazar a la derecha. Bien, que tiene mucho sentido. Si aquí aumento el isocianato y se va a la izquierda, aquí al aumentar al reducir el isocianato, tiene que pasar lo contrario, se va a la derecha. Bien, y entonces, como esto se va a la derecha, va a empezar a tomar una coloración amarillenta pálida el sistema. ¿Por qué? Porque lo que va a existir aquí en este caso es hierro. Para finalizar, por ejemplo, el cloruro de mercurio va a atrapar los iones de hierro. Y atrapar los iones de hierro implica reducir la concentración de hierro, que eso implica reducir el valor de Q y por lo tanto que la reacción se me desplace a la derecha. Bien, como ya no hay hierro que dé un color amarillo pálido porque está con el, porque le reducimos la concentración, lo que va a quedar es isocianuro. Y tener el isocianuro implica una coloración, a la redundancia, incolora, que aquí está con tonalidad gris para efectos de visualizar. Bien. O sea, en el fondo el Chatelet lo que nos está diciendo es, a través de Q nosotros podemos predecir la reacción. ¿Qué pasa si aumentamos esto, si reducimos esto, o si los cambiamos de concentración? Y en el fondo lo que estamos diciendo es la relación de Q entre productos y reactivos. Ya sabemos que puede aumentar o reducir el valor de Q y por lo tanto desplazar la reacción a la derecha o a la izquierda. Bien. Eso en cuanto a concentraciones o a soluciones. En cuanto a gases, por ejemplo, podemos mirar cómo los factores externos o las tensiones que le llama Le Chatelier corresponden a volumen y presión. Pues como estamos hablando de gases, vamos a manejar, por supuesto, el valor, el concepto de gas ideal. PV es igual a nRT. Para efectos de entender el concepto, despejamos la presión. Bien. ¿Quién es N partido B? Cantidad de moles partido volumen. Recordemos que esto es concentración. En el fondo, si reescribimos esto, los gases, de esta manera, estamos hablando de la concentración del gas relacionada con su presión. Bien, en el fondo estamos hablando de esto mismo, concentración, y al hablar de concentración hablamos de Q. Así que se puede analizar por ese sentido, ¿verdad? Por el otro lado, podemos mirarlo a través de leyes de los gases. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aumento la presión en un sistema? Si yo aumento la presión en un sistema, ¿bien? ¿Qué nos indica esto? Si yo aumento la presión, nosotros sabemos que el volumen se reduce. Si aumento la presión, entonces hay una reducción en el volumen. Y reducir el volumen, ¿qué implica? Que este número de concentración análogo se haga más grande. Y que la concentración se haga más grande en algunos de los reactivos, por ejemplo en el NO2, implica que la reacción se va a ir hacia la izquierda. Bien. Caso contrario, si yo, por ejemplo, no lo veo desde la presión, sino lo veo del volumen, si yo aumento el volumen, ¿qué estoy haciendo con la concentración? La concentración la estoy reduciendo. Y entonces, como en un caso aumentaba, iba a la izquierda, en el otro, por supuesto, debe ir a la derecha. Y recuerden que esto lo podemos observar a través del QC. Bien, entonces, el QC nos permite a nosotros determinar hacia qué dirección se mueve una reacción, bien, o a través de cambios externos como cambios de presión o volumen, podemos también predecir hacia qué lado se va a dirigir una reacción. Se aumenta la presión, aumenta el volumen, leyes de los gases, y ya vimos a través de esta reescritura que eso está relacionado con la concentración. Bien. Ahora, esto normalmente se hace, por ejemplo, empujando gases a través de un émbolo a temperatura constante. Bien, que esos procesos termodinámicos los van a ver después más adelante ustedes durante su carrera. Bien. También, por ejemplo, existen tensiones de tipo temperatura. Tenemos una ecuación de tipo, por ejemplo, N2O4 que está en equilibrio con 2NO2. Bien. Hacia una dirección, hacia esta dirección es endotérmica, ¿cierto? Y hacia la dirección contraria es exotérmica.
Bien, y aquí las escribimos separadas para verlas con claridad. Recordemos que al invertir una ecuación de acuerdo a la termodinámica y a la ley de Hess, invertir las ecuaciones termodinámicas implica mantener la misma cantidad de energía, pero cambiando el signo de su entalpía. Es decir, pasa de ser endotérmica a exotérmica. Bien. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de sistemas y yo aumento la temperatura, ¿cierto? Entonces lo que en el fondo estoy haciendo es aumentar la capacidad de absorber el calor. Y si aumenta la capacidad de absorber el calor, entonces se está motivando dentro del sistema o se está incentivando los procesos endotérmicos, ¿cierto? ¿Y qué es el proceso endotérmico? Pasar de tetróxido a dióxido, es decir, de tetróxido a dióxido, y por lo tanto la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Bien, obviamente el caso contrario sería la reducción de la temperatura, ¿cierto? Si yo reduzco la temperatura, lo que estoy haciendo es que el sistema empiece a liberar calor. Y para que el sistema libere el calor, estamos hablando entonces de un proceso exotérmico. Y el proceso exotérmico es del dióxido de nitrógeno al tetróxido, que en este caso sería hacia el lado izquierdo. Entonces aquí lo que estamos viendo básicamente es cómo nosotros podemos, gracias a al principio de Le Chatelier, cómo nosotros podemos manipular un sistema para hacer que se produzca más, en este caso, dióxido o tetróxido, ¿cierto? A través de los cambios de temperatura, a través de los cambios de presión o volumen, o a través de los cambios de concentración. Hacer que se tenga más de un reactivo o más de un producto. Bien. Hacer que se deje de producir algún tipo de molécula o de reactivo dentro de la reacción o demás. Bien. Y finalmente tenemos entonces el catalizador, que con el catalizador no es una tensión externa. ¿Por qué? Porque recordemos que el catalizador lo único que nos hace cambiar a nosotros es cambia la velocidad de la reacción. ¿Cierto? También habíamos visto que, por ejemplo, cambiaba la energía de activación, que es diferente, ¿cierto? Pero no cambia, por ejemplo, la entalpía de la reacción. Eso no lo cambia. ¿Bien? Y como no cambia la entalpía de la reacción, o sea, no cambia la temperatura, no cambia las concentraciones, no cambia la presión, no cambia el volumen, por lo tanto, no hay un cambio, perdón, esto no se escribe así, no hay un cambio en lo que sería el equilibrio químico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Qué parte? Cuando habla del cambio de velocidad y de la reacción. ¿Del qué, perdón, no lo escuché? Cuando donde aparece el delta, lo último que explicó. Ah, esta parte. Recordemos que cuando vimos cinética, ¿cierto? Decíamos que el catalizador lo único que hace es aumentar la velocidad de la reacción o cambiar la velocidad de la reacción. ¿Bien? Pero no cambia la cantidad de energía entre reactivos y productos. Si se fijan acá, la cantidad de energía de reactivos y productos, que es lo que se conoce como delta H, es la misma. Bien. Y finalmente, eso que implica que no van a haber cambios ni en la concentración, no van a haber cambios ni en el volumen, ni en la presión, ni en la temperatura. O sea, el catalizador no afecta nada de esto, nada de lo anterior. Y como no afecta nada de lo anterior, el catalizador no se considera una tensión externa para el equilibrio químico. El equilibrio permanece igual, independientemente de si hay o no catalizador. Cosas que no pasan cuando cambiamos concentración, volumen, presión o temperatura. Es decir, esto no afecta el equilibrio químico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?